Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Hace tiempo no lo veía por acá. Hay un nuevo espectáculo para usted, diseñado, dirigido y específicamente armado para gente como uno. Mire hacia atrás, justo detrás de usted. Piérdase en la nostalgia color sepia de banderas flameando con consignas combativas. ¿Son fusiles, acaso? Eso que se mezcla entre los rostros de pequeños nuevos hombres del mundo. Lanzas y puños se traspapelaron aferrados al rostro de guerrilleros polvorientos. Mire bien a esos debutantes de la política inundando las filas de las izquierdas, levantando las banderas cargadas de rostros patriotas y revolucionarios. No se me pierda con el ruido. ¿Siente cómo los bombos disminuyen sus golpes? Mire bien de cerca, que no lo invada el presente. ¿Qué esperaban de los niños criados a base de chupetes digitales y colores estridentes? No insista en mirar el presente, donde el sepia se torna en amarillo. En ver a estos nativos digitales tecleando en 100 caracteres por el futuro del país. No, insisto, por favor, mira al pasado. No se aturda con los aplausos cronometrados en el recinto. El futuro llegó distorsionado. No mira el presente, no vaya a creer que es cierto, que lo que cuentan los pajaritos de Elon Musk es verdad, aunque quizás lo sea. No sea cosa que tengan razón, que la juventud se volvió de derecha. Me parece que la juventud no, ni a palos es de derecha, ni se derechizó por haberlo votado a Milei. Me parece que el voto a Milei no es un voto que lo acompañe del todo ideológicamente, no solo en jóvenes, sino en toda la sociedad. Me parece que en los jóvenes en particular está relacionado con que los últimos 8 años de gobierno fueron pésimos. Se presentaron y ganaron los dos partidos diferentes que conforman el viejo bipartidismo en Argentina, el PRO y lo que es el Frente de Todos, Unión por la Patria, y fracasaron ambos en todas las promesas que nos hicieron. Y eso es todo lo que nosotros vivimos. Digo, lo que los jóvenes vivimos conscientemente. Y me parece que Milei es efectivamente algo nuevo que, aunque creo que incluso muchos jóvenes pueden desacordar con un montón de cosas que dice, la libre portación de armas y demás, y quizás con el plan económico de ahora, es el único que todavía no los cagó. Entonces el voto va ahí como una esperanza a algo nuevo, a lo desconocido, que puede ser un salto al vacío también. Escuchábamos a Tono Fernández, integrante de Todos Afuera y Proyecto Envido, quien rechaza esta afirmación en torno a la juventud y propone una explicación al voto joven en las últimas elecciones. A raíz de esto, Melina Vázquez, investigadora del CONICET, especialista en juventudes militantes, aporta su análisis en torno a este proceso reciente y la participación juvenil en espacios políticos de derecha. La contundencia de este proceso involucra distintos dispositivos y elementos culturales que, si no entendemos, podemos pensar la cuestión del voto como algo escindido de una transformación cultural que para mí es lo que está de fondo dentro de estas expresiones de la derecha. ¿Hay un cambio cultural en las juventudes? Veníamos de estar hermanados bajo la celeste y blanca, festejando las 3 estrellas y cantándole a los pibes de Malvinas. ¿Qué pasó en 2023 para que gane un candidato que reivindica a Margaret Thatcher? ¿Cómo fue vivida la pandemia por parte de las juventudes? ¿Qué pasó con la política? Me parece que aunque hay una gran valoración quizás a la Argentina como país y en ciertas cuestiones como pueden ser el fútbol o las Malvinas, que sí hay un nacionalismo tremendo, me parece que también hay una cuestión, quizás por culpa de la política o de cierta difusión de ciertos mensajes, hay una idea de lo que está afuera es mejor. Y lo vemos quizás en
en ciertos jóvenes que se van del país, pero también en otros que hay una aspiración a lo extranjero. Los dos hechos que para mí son más importantes para poder pensar el vuelco a las calles y al activismo en espacios de las derechas tiene que ver con las vacunas VIP y la fiesta de olivos, ¿no? Entonces ahí se termina de configurar una idea de a nosotros no nos escuchan y encima los políticos devenidos en esta configuración conceptual como la casta están de fiesta, se vacunan primero, nosotros no podemos trabajar, tenemos que estudiar en condiciones adversas y esto de alguna manera construye lo que podemos conceptualizar como un marco de injusticia, ¿no? Que está siempre de fondo en el origen de cualquier acción colectiva. En ese sentido, eso permite entender no solamente la pandemia, porque hay procesos que están mucho antes, algunos que ya estaban militando o pululando cerca de espacios liberales, en torno a Spert, por ejemplo. Ya había algunos sectores que habían hecho su primera experiencia en las calles militando en contra del aborto legal, seguro y gratuito en el 2018, más la pandemia, más agregaría los procesos electorales que tuvieron lugar en 2021 y 2023. Pero, ¿quiénes son los jóvenes que se volcaron a la derecha? ¿De dónde salieron? ¿A qué sector pertenecen? Jóvenes que van a reivindicarse en su condición de ser jóvenes de sectores populares, pero que van a reivindicar el mérito como el elemento que los distingue o diferencia de otros que forman parte de su mismo entorno social o de su misma clase social, pero con quienes toman distancia por acusar de planeros, ¿no? Entonces, la construcción de una legitimidad de sí, de la respetabilidad social, ¿no? Asociada al hecho de ser quienes se esfuerzan, trabajan, hacen de su vida un proyecto asociado con estos valores, ¿no? Entonces, por eso también hace sentido la idea de que, bueno, lo que para muchos otros representan derechos, no son más que los privilegios de la casta, por ejemplo, quienes trabajan y tienen un salario o tienen un aguinaldo, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que es importante entender esto que Pablo Semán llama sensibilidades para comprender que más allá de conferir el voto o de militar en un espacio político, estas experiencias permiten comprender transformaciones socioculturales más amplias que trascienden el voto a Milei. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Entonces, hablar de un voto meramente emocional no tiene mucho sentido. Estamos hablando de una militancia de derecha, pero ¿esta es la primera experiencia nacional de una juventud embanderada en el liberalismo? ¿No hubo antecesores o antecedentes a este movimiento? Por ejemplo, en el caso de la UPAU, de la Unión para la Apertura Universitaria, una agrupación que fue muy importante en la vuelta a la democracia. Pongo esta experiencia porque muestra un espacio en el que sus propios militantes se van a reconocer como aquellos, como el sector de la izquierda del liberalismo, van a ensayar alguna pregunta respecto de cómo ser jóvenes, estudiantes en ese caso, y de una derecha que intentan, digamos, despegar del sentido de la derecha en los años 80, mucho más asociado a la imagen de la dictadura militar. Con la vuelta a la democracia se ensaya una experiencia que, si bien no es masiva en el nivel que lo vemos hoy en día, muestra un momento donde el liberalismo fue capaz de articular experiencias con cierta visibilidad y cierto rendimiento electoral en el ámbito universitario. Rememorar el texto del himno del UPAU. El himno del UPAU fue creado por Juan Carlos Lynch, el jerarca de ciencias económicas, hombre del Partido Demócrata, en el año 1984. Somos la nueva derecha que derrota el comunismo. Se acabó en la Argentina la era del socialismo. Se acabó en la Argentina la era del socialismo. Adelante liberales, adelante con UPAU. Otro elemento para pensar tiene que ver con la creación de la Juventud del PRO, que a mí me parece interesante ponerla en relación con lo que fue la experiencia también de la Cámpora, porque aunque están en las antípodas en términos ideológicos, representan dos fuerzas juveniles asociadas con dos gestiones de gobierno. Juventudes que van a militar en su condición de ser juventudes oficialistas, ¿no? A diferencia de otras expresiones de las derechas
esa derecha y esa juventud en particular también se va a pensar como la izquierda o el progresismo del partido, lavaba su inscripción dentro de esto que costaba tanto conceptualizar en ese momento, si era una derecha clásica, si era una centroderecha o una derecha mainstream. Y entonces, ¿cuáles son los rasgos novedosos de esta oleada de juventud liberal? En el caso de las agrupaciones que podemos ver liberal-libertarias, lo que se reconoce es una autoafirmación a partir de la condición de ser jóvenes y de derecha, y creo que este punto sí es sustantivo porque refleja una manera de trazar distancia con el progresismo, discutir la idea de que los únicos que pueden tener una juventud movilizada son los espacios de izquierda o del progresismo, insisto de nuevo, y lo que van a tratar de construir es una idea de radicalizarse hacia la derecha, pero también construir una masividad. ¿Y qué confluye particularmente en el liberalismo actual? ¿Qué hay dentro de la libertad avanza? Articulan, ponen en relación, fusionan maneras de ser de derecha muy heterogéneas, de manera tal que podemos encontrar jóvenes como por ejemplo los que están vinculados con la Julio Argentino Roca, que tiene más que ver con esa tradición un poco más conservadora. Vamos a encontrar estos jóvenes con jóvenes que se van a reconocer como parte del anarcocapitalismo, se van a reconocer como libertarios, incluso algunos se van a reconocer como parte de derechas que van a adjetivar con otros términos para mostrar tensiones, diferencias o singularidades. Sin embargo, todos estos confluyen a partir de esta categoría que recuperan Sergio Morresi y Martín Vicente, que es la de fusionismo y que permite entender cómo la libertad avanza se convierte en un espacio donde confluyen distintas tradiciones organizativas, políticas, ideológicas y adscripciones dentro de las cuales estos jóvenes se reconocen. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y tienen razón, vamos todavía, tienen razón. ¿Qué pasó con la juventud organizada en las filas kirchneristas? ¿Pueden ser las herramientas del pasado las que están marcando alguno de los rumbos del presente? ¿Hay puntos de contacto entre las juventudes kirchneristas y las juventudes liberales? Creo que el kirchnerismo fue un espacio político que supo aglutinar jóvenes con un llamado que claramente formuló Cristina Fernández de Kirchner y que se puso de manifiesto sobre todo en la campaña del 2011, aunque hay antecedentes, el posconflicto del campo, la muerte de Néstor Kirchner y con un ciclo en el que se empezó a hablar a las juventudes, ¿no? Esta idea por momentos adultocéntrica, donde son las figuras de adultos y adultas quienes convocan a los jóvenes a participar y les dicen cómo tienen que hacerlo. Buena parte de esa discursividad se configuró como políticas públicas, leyes como la ley de centros de estudiantes, como la ley del voto joven, es decir, que hubo una narrativa pública vinculada con el kirchnerismo, pero también articulaciones estatales que se orientaron a promover esa idea de que participar era algo valorado, considerado como positivo. Y esto, por tanto, también trajo efectos dentro y fuera del kirchnerismo. De hecho, muchos jóvenes, tanto en el kirchnerismo como en el socialismo como en el macrismo, empezaban a militar en espacios político-partidarios cuando esos partidos estaban a cargo de la gestión. Su inserción en el Estado podía ser una extensión de sus compromisos militantes. En función de lo que fuimos escuchando, nos encontramos con una juventud que está lógicamente marcada por un clima de época. Un clima que invita a repensar las prácticas políticas y los procesos de identificación de las juventudes. Para profundizar aún más en esto, le preguntamos a Victoria Liaskovich, integrante de Falta en Vido y Todos Afuera, y a Tono, cuáles son los horizontes y las problemáticas a los que se enfrenta la juventud actualmente. ¿Bajo qué consignas se organizan? ¿Sigue habiendo una representación política por parte del peronismo, la izquierda o el feminismo que aglutine a la juventud bajo sus representaciones? Yo creo que en la actualidad está completamente perdido eso. Ya no hay un vínculo estrecho entre esas fuerzas políticas, el kirchnerismo, el movimiento feminista de izquierda, etc., y la juventud o la noción de rebeldía joven. Si bien sigue habiendo mucha militancia, no es que el grueso de la juventud se vincula con eso, principalmente porque no lo han vivido en carne propia, es más historia que presente.
Nosotros todo el trabajo que venimos haciendo es principalmente en el conurbano, en espacios públicos y en universidades y un poco en Cava. Me parece que la cosmovisión quizás sobre política o cómo analiza la juventud la política es, no sé si son todos chorros, pero sí como que ven todo con malos ojos, porque esa es la verdad. O sea, todos los políticos le fallaron a esta juventud, entonces quizás muchos ven a la política como un obstáculo, como algo nocivo, como algo que al menos hasta ahora, nunca les rindió fruto en lo personal o en lo colectivo ni siquiera. Tanto en la actualidad como en épocas pasadas, se instalan discursos que homogeneizan a la juventud. ¿Acaso las trayectorias políticas de esos jóvenes van solo por un mismo carril? ¿La juventud era progresista y ahora es de derecha? Me cuesta pensar que en un tiempo toda la militancia haya tenido que ver con el kirchnerismo, con el progresismo y que ahora toda tenga que ver con la condición de ser de derecha o liberal libertario. Siempre hay que mostrar la heterogeneidad de los procesos porque si no el riesgo es pensar que todas las juventudes militan a favor del kirchnerismo y después nos encontramos con fenómenos como el que estamos viviendo ahora. Si antes podíamos encontrar a la masividad de la participación política joven, más vinculada al kirchnerismo, a los progresismos y las izquierdas. ¿Qué pasó de ese tiempo a esta parte? Efectivamente el triunfo de Milei de alguna manera viene a mostrar cierta merma en la capacidad de comunicar, de dialogar, de construir elementos que anuden culturalmente otras experiencias por parte del progresismo, de la izquierda, del kirchnerismo, que no quiere decir para nada que no tengan militancia y seguramente al calor del nuevo gobierno se va a reconstruir buena parte de esa militancia en las calles, pero sí que hay algo de la enunciación, ¿no? Hay algo de la comunicación que parece haber también quedado en términos más masivos del lado de estas nuevas derechas. Y entonces, dentro de ese sector de la juventud que no se volcó a la derecha, ¿hay una agenda joven que no es oída como sujeto protagónico de la escena? ¿Hay demandas particulares? Yo creo que hay que desmitificar la idea de que la juventud reclama por una cuestión etaria ciertas singularidades. Tiene que ver con demandas sociales que son intergeneracionales, que tienen que ver con poder adquisitivo, la posibilidad de cambiar la computadora, comprarse una computadora, comprarse un celular o cambiarlo, acceder a un primer trabajo registrado, tener vacaciones pagas, lo que tiene que ver también con política habitacional, la posibilidad de comenzar a ahorrar ni siquiera para comprar un departamento, que digo, eso sería un sueño, sino como para poder alquilar e irse a vivir solo, la posibilidad también de bancarse uno en los estudios y cohesionar trabajo con estudio. Esas son las aspiraciones de la juventud, que no son más que las aspiraciones de todas las generaciones. Vemos que las juventudes no son estáticas. La juventud de hoy no es la de ayer y tampoco la del mañana, pero tampoco son homogéneas. Hay quienes se han inclinado hacia el mundo libertario, otros han caído en el desencanto y otros siguen engrosando las filas del peronismo, el progresismo, las izquierdas y los feminismos. Normalmente escuchamos como mantra que la juventud se volvió de derecha, mostrificando a la juventud que pareciera no ser entendida por el mundo adulto. Pero, ¿cómo hacemos para desarmar a este monstruo? Yo creo que la manera de desarmar esto es exponernos, es salir a hablar y que nadie hable en nuestro nombre y también generar una disputa interna en donde tal vez a mí no me interesa que me quiera la dirigencia ni la gente más grande, sino representar a nuestra generación. Y me parece que tenemos que crear nuestro propio esquema de representación con nuestras propias figuras y romper viejos mandatos o viejas dirigencias que suponen representarnos cuando en realidad no lo hacen. Y me parece también que esta frase del sentido común directamente ni siquiera hay que darles 3 segundos como para prestarles atención a desmentirlas, sino crear nuestras propias verdades y nuestra propia retórica sin darle pelota a un sistema de axiomas que te plantea el otro. Digo, me parece que cuando uno considera y empieza a hablar en el lenguaje de los otros es cuando uno ya pierde. Creo que tenemos que hablar nuestro propio lenguaje y plantear nuestras propias demandas sin necesariamente caer muy bien.
dentro del grupo que llevó adelante el libro Está entre nosotros, bueno, tratamos justamente de tomar una posición comprensiva, analítica, que trascendiera nuestras visiones políticas personales sobre el fenómeno. Creo que eso es interesante para entender que, bueno, algo que el título un poco pone en tensión, ¿no? Están entre nosotros, digamos, justamente la idea del libro, digamos, dispara con ese título, pero en el desarrollo del libro lo que tratamos de mostrar es que el ellos y el nosotros es problemático. Eso que se nos representa como un otro amenazante se parece mucho a nosotros, ¿no? Entonces me parece que la posibilidad de adoptar miradas no prescriptivas para entender los fenómenos políticos es fundamental, no solo para hacer buenas ciencias sociales, sino también para entender fenómenos políticos como que a veces nos toman por sorpresa ante la incapacidad de comprenderlos, estudiarlos y explicarlos, más allá de las posiciones personales, éticas, morales o políticas que tengamos sobre estos fenómenos de la derecha, de la extrema derecha, que finalmente, bueno, ganaron elecciones y que requieren de todas maneras de un esfuerzo interpretativo que nos permita entender cómo llegamos hasta acá. Mientras la generación del Bicentenario estaba políticamente signada por la invitación a la participación política desde los espacios de la Rosada y el incentivo estatal, hoy nos encontramos con una juventud que crece en los restos de aquellas y el inicio de un nuevo tiempo político, que los hace tambalear entre una participación vinculada a la gestión y otra de oposición. Una juventud que oscila entre el desencanto y la rebeldía contra la representación que perciben como vieja política. Allí emerge, entre algunos de ellos, la militancia en el universo que hoy conjuga la libertad avanza, que otorga identidad y que cree en la política contra los políticos. Pero se generaliza, se extiende la idea de que todos los pibes se derechizaron, que se olvidaron o alejaron de reivindicaciones de un mundo más justo, frente a una lógica del mérito y el sálvese quien pueda. Aquí vimos que no todos los pibes se identifican con ese proceso, pero que el tiempo amerita atender a los planteos que las juventudes hacen a la política, a sus representantes, y cuáles son las añoranzas de esos pibes que ya no son del Bicentenario. Y para comprenderlo, para no perder el norte, sigue vigente lo que señalaba un expresidente argentino, quien supo construir un puente con la juventud donde reinaba el desencanto con la política. Toda la generación de ustedes, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestro pueblo. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Camaita Curi del Multimedio Trinchera.